¿Está? Bueno. Verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, verso 7 al 11, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre Celestial, estamos frente a los pensamientos finales de este gran escritor. El hombre que describió con un lenguaje directo, puntilial, urticante en algunos puntos, pero que llega al final con este pensamiento pastoral, con un llamamiento tierno a la paciencia, a soportar, a ser fieles hasta el día que tú vuelvas. Quiero rogarte, Señor, que apliques estas palabras de Santiago y que en definitiva son tus palabras por inspiración a nuestras vidas. Anímanos, Señor, hasta el día que tú vengas, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que más o menos tenemos una idea entonces, tal vez somera, porque corrimos, de hacia dónde apunta Santiago y los puntos que él trata de subrayar para que los judíos cristianos que estaban dispersos por causa de la persecución pudiesen dejar de actuar en una forma negativa y apreciar lo que Dios está haciendo en medio de esas adversidades por las cuales están pasando. Hermano, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una vida de lucha, de sacrificios, de disciplina, de espera hasta la venida del Señor. Y fíjense, por ejemplo, que este hombre nos lleva a considerar en estos hermosos, a mí me encanta, son hermosos versículos de la Biblia, porque están cargados de teología y están cargados de práctica. Pero lo lindo es que este hombre nos lleva a considerar un ejemplo basado en la vida de la agricultura, ¿no es cierto?, la vida agraria en aquel momento. Fíjense en el verso 7 que dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La Escritura muy a menudo hace esa fue la pedagogía de Jesús, ¿no es cierto?, de agarrar, por ejemplo, y esto es el arte de enseñar bien, que a todos nosotros los que predicamos y enseñamos queremos, como decía el hermano, en lo que es homilética, el arte de exponer, queremos estribar y lograr la maestría de exponer las Escrituras con profundidad, pero con la simpleza que lo hacía el Maestro, Jesucristo. Él agarraba las cosas, las experiencias de la vida cotidiana, y entonces las aplicaba a sus enseñanzas. Y lo que hacía era mostrarnos las cosas profundas del cielo en un lenguaje simple. Eso es muy difícil hacerlo. Hoy día a veces hacemos un lenguaje simple, pero le restamos la profundidad, la sustancia al mensaje. Y entonces el pueblo empobrece. Otros caemos en la academia y en términos difíciles y complicados y le sacamos la simpleza. Y mucha gente queda entonces flotando en las nubes tratando de entender los misterios del cielo que Dios nos ha revelado a través de la palabra. Entonces encontramos muchas veces a los que siguieron la trayectoria de Jesús usando estos ejemplos. Una de las cosas que yo trato de aprender
es cómo usar los ejemplos actuales. Porque nosotros ya en Toronto y en Mississauga, a menos que viva en el campo usted ahora y viva manejando un tractor, es difícil usar ejemplos de la vida agraria para explicar las escrituras. Yo nunca viví en el campo, ¿qué sé yo de cultivo? No sé nada de tractores, no sé ni cambiarle el aceite, ni dónde está el agujero donde va el aceite. No conozco nada de eso, no conozco nada de la siembra, de la siega. Entonces, tenemos que tratar de entender y meternos bajo la piel de estas profesiones que se practicaban en aquel entonces y a su manera, porque inclusive hoy la siembra y la siega no se practica de la misma forma que en aquel entonces. En aquel entonces no había tractores, se usaba la fuerza sangre, ¿no es cierto? Toros o bueyes, a veces no había ni para animales y tenía que la persona empujar el arado y cosas por el estilo. Pero es muy hermoso ver cómo estos hombres se preocuparon en hacernos entender la profundidad de Dios a través de estos ejemplos. Y este señor nos habla de el sembrador para tratar de hacernos entender lo que quiere decir macrotumía. ¿Qué quiere decir qué cosa? Longanimidad. Dice, sean longánimos hasta la venida del Señor Jesucristo. Y entonces dice, quiero que observen este ejemplo para que entiendan lo que estoy tratando de decir, dice el pastor Santiago. Y noten que entonces cuando miramos a este Señor, lo primero que vemos es una paciencia que aprende a esperar. Una paciencia que aprende mediante disciplina a esperar. Nosotros estamos acostumbrados a no esperar. Toda la tecnología moderna está apuntando hacia hacer las cosas o lograrlas en una forma casi inmediata. Cuando entramos al internet hoy día, y a mí me pasa, y de repente el highway es electrónico, ¿no es cierto? Tarda en bajar la información, ya estoy golpeando el escritorio, ¿no es cierto? Diciendo, hurry up. Y si tarda un poco más, ya llamamos a Rogers o qué sé yo cuál es la compañía que ustedes tienen y ya decimos, señores, a ver, yo estoy pagando high speed, no tengo tiempo para estar perdiendo, así que me arreglan este aparato, me voy a la competencia. No podemos esperar 30 segundos. Vamos a los mercados y compramos toda la comida congelada para tirarla en el microwave, apretar 3 botones y que en 30 segundos, si fuese un minuto ya se nos fue, es mucho. Entonces 30 segundos tiene que estar la comida cocinada. Y si estamos parados en la esquina y el bus se retrasó por alguna razón 2 minutos, armamos un despiole bárbaro, nos peleamos con el colectivero. Y en todas las cosas estamos pero súper acelerados. No tenemos tiempo. Vamos a las carreras y eso afecta a nuestras relaciones en casa, en las iglesias, andamos a las carreras. Me hablaba alguien que va a una iglesia, termina el servicio y en cuestión de minutos, una iglesia grande, dice, ¡vrum!, desaparece todo el mundo, no queda nadie, ni el pelapapas adentro de la iglesia. Nadie. Nos pasó una vez con mi esposa, cuando fuimos a Estados Unidos, uno de esos viajes, fuimos a una iglesia de americanos, contentos, nos fuimos a adorar al Señor un domingo a la mañana, creo que iban nuestras hijas, ¿no? O una de ellas, no me acuerdo bien, y bueno, nos pasó en varias ocasiones, ¿no? La última creo que fue en Baltimore que nos sucedió una cosa así. Esta que tengo en mente creo que fue en Atlanta. Ahora se me escapa el asunto, pero en una iglesia grande. Y lo que nos llamó la atención a Gloria, mi esposa, ¿saben quién es mi esposa, no? ¿Alguien no sabe quién es mi esposa? ¿No? Ese es el polizón. Mi esposa Gloria, que está allí delante mío, es coreana. No es china, no es japonesa, es coreana, aclaremos las cosas. Nosotros pensamos que todos los que son orientales son todos del mismo país. China no es Corea, son 2 países diferentes, idiomas diferentes. Los ojitos parecen iguales, pero ni siquiera esos son iguales. Entonces, terminó el servicio y lo que me llamó poderosamente la atención a mí y a mi señora es que cuando terminó el servicio fuimos a saludar al pastor,
nos dieron la mano rápido, salimos después de conversar con el pastor a la puerta de tremenda catedral, tremendo edificio, y el parking estaba vacío. Vacío. Fuimos con el auto, creo que estaba parado el auto pelado, ¿no? en el parking. No había nadie. Así que mientras nosotros saludamos al pastor, ni nos preguntó de dónde éramos, cómo nos llamábamos, sino, thank you for coming. Y así salió el asunto rápido, ¿no? Thank you very much. Y cuando salimos con mi señor, un sol precioso, una tarde hermosa, y dijimos, ¿a dónde está el pueblo? ¿A dónde está la gente? Volaron todos. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Quedarme a conversar con los hermanos? No. No hay tiempo para eso. La gente vive a toda velocidad. Hermanos, tenemos que bajar un cambio. Y eso es lo que nos enseña la vida del que trabaja en el campo. Es una persona que va más despacio y aprende a esperar. Y eso es lo que Santiago quiere de nosotros. Dice este hombre, el labrador espera, dice Santiago. Miren a ese hombre, espera. Y entonces dice que espera, cuidado con esto, pensemos en la vida de este hombre. El labrador espera después de haber trabajado. Usted no va a encontrar a un labrador que no labra. Porque si no labra, no es un labrador. ¿Es así o no? Y si ese hombre no labra, probablemente lo único que pueda comer es yuyos, pero no frutos. Entonces el hombre tiene que, si quiere ver resultados en su viña, es que antes de los frutos tiene que agarrar el arado, tiene que preparar el terreno. Vuelvo a decir, yo no soy experto en esta área, pero me imagino, por lo que he leído en usos y costumbres bíblicas, que eso es lo que agarran, sacan las piedras, limpian todos los yuyos salvajes, o sea, preparan el terreno, lo fertilizan, qué sé yo, después agarran el arado y hacen surcos, y luego tiene que tirar la semilla adecuada y cosas por el estilo. Hay que trabajar. Mi querido hermano, esperar la venida del Señor no quiere decir sentados mirando las nubes. El Señor no nos dejó para que nos quedemos sentados mirando las nubes. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulo a todas las naciones. Hay que trabajar. El problema es que muchas veces en la iglesia contemporánea le tiramos el trabajo a un par de individuos en la iglesia para que hagan el trabajo. ¿Salimos a evangelizar? No, yo estoy tratando de crear esa cultura en la iglesia, de salir a hablar a la gente en la calle. Estábamos hablando con el hermano ahora, que esto es él apuntaba acertadamente que hay un problema, la iglesia no comparte el evangelio con la gente. Y es por eso que no hay, lo que hablábamos, hay más bien una hemorragia de membresías en las iglesias, porque no están entrando creyentes nuevos. No estamos saliendo a buscar creyentes nuevos. Esta semana me llamó un señor que edita un periódico evangélico y me dijo, pastor, ¿no quisiera poner un aviso en el diario? Le dije, no porque tengo nada contra el diario. Le digo, pero es un diario que es cristiano, lo leen los cristianos y hacen propaganda a las iglesias cristianas, no me interesa. Y la razón no es, otra vez, sin sacarle mérito al trabajo que están haciendo estos queridos hermanos, que sin duda lo hacen con buenas intenciones. Pero no me interesa que una iglesia sepa que la Iglesia Bautista Castellana existe. No me interesa que alguien que va a una iglesia venga ahora a mi iglesia. Sino que lo que quiero es que nuestra iglesia se dé a conocer a los perdidos. Y que vayamos a rescatar los que todavía no han sido rescatados. Hoy en las iglesias lo que hacemos es un reciclaje de creyentes. A veces las iglesias dicen, Dios nos está bendiciendo enormemente. Y resulta que esa bendición enorme se trata de robo, de personas que van y roban las ovejas de otro rebaño. Y eso es una desgracia, es un flagelo de la iglesia del siglo XXI. Déjame decirte una cosa, no seas ladrón de ovejas. Ve y cría ovejas. Salgamos a evangelizar. El labrador debe trabajar. 2, espera sin perder el control propio. Este hombre
hace un trabajo disciplinado, no pierde la paciencia, no se vuelve loco con el buey y lo agarra a golpes. Si hace eso, necesita terapia, ¿no? Es un hombre que necesita ayuda, está loco. Entonces, es una persona que trata de tener dominio, disciplina para levantarse temprano a la mañana, preparar el terreno, cuidar a los animales, darles de comer. Una persona que estés controlado. Y la Biblia nos dice que debemos ser controlados por medio del Espíritu Santo para actuar en las cosas de Dios. Número 3, espera el proceso necesario. Dice este hombre, aguardando hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Te das cuenta? O sea que el hombre no trabaja, tira la semilla y en 24 horas o en forma instantánea aparece el fruto que desea. No, señor, tiene que esperar hasta el día. Y noten que interesante, porque no dice hasta el día que sale el fruto. Este hombre tiene que esperar hasta el día en que comience el proceso que le va a dar proceso a la semilla, que le dará a su vez proceso a la germinación, que le dará proceso a la planta que abre brecha y que le da proceso al tronco y proceso a las ramas, y en última instancia aparecen los frutos que se va a comer el Señor, a menos que se quiera comer el tronco. Hay locos para todos, ¿no? Ayer hablábamos que hay gente que se come los bichos. Hay gusto para todo. Pero entonces este hombre aprende a esperar el proceso necesario. Vuelvo a repetir, todavía no recibió el fruto, sino que está esperando o preparando el terreno. Noten que cuando dice allí, recibe la lluvia temprana y la tardía, quiere decir que está esperando el riego natural en el proceso del labrado. Espera el desarrollo de la planta que tiene su tiempo. Y luego, por supuesto, espera la producción eventual del fruto. Sí, nosotros a veces pensamos que en nuestra teología es, bueno, Santiago dice que yo recibo a Cristo y ahora debo esperar hasta la venida de Cristo. Y está bien. Pero en el proceso tenemos que aprender a esperar el trabajo de Dios. Yo acepto a Cristo Jesús como Salvador, empezó un proceso. Pero entonces Dios comienza a a trabajar, ¿no es cierto?, en este campo fértil ahora, lo prepara el corazón para ir sembrando semillas. Y tenemos que darle el tiempo a ese proceso de maduración en nuestras vidas. Tenemos que darle el tiempo para que Dios vaya preparando cada paso en nuestra vida cristiana. Y esto tiene mucha importancia en el proceso de la prueba, porque este hombre dice que vamos a ser probados en diversas pruebas. Cada prueba tiene su papel, tiene su tiempo, tiene su momento, ¿no es cierto?, sus circunstancias, y en todas ellas hay un tiempo de preparación antes de la maduración. Y eventualmente la suma de todos esos procesos va a dar el resultado final, que es cuando estemos en la presencia de nuestro bendito y adorable Dios. Eso es lo que quiere que Santiago que nosotros entendemos. Así que entonces la espera, recuerda, tiene su tiempo. Dice el versículo 7, hasta. Y el ejemplo del labrador, por supuesto, que espera, dice hasta. El problema es que a veces nosotros no le damos el tiempo a Dios. Dios trabaja con el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios, empezó el minuto cero. Antes no, antes era a tiempo, desde la eternidad. ¿No es cierto? Vivimos en una etapa atemporal, no podemos hacer cronología. Pero cuando comienza la materia en este mundo, comienza el minuto cero, comienza a correr el reloj. Y cuidado, comienza a correr el reloj del programa divino, no nuestro tiempo. El método de medir el tiempo es una matemática o un mecanismo humano para hacer sentido del ir y venir de las cosas. Sin tiempo, imagínense en qué locura sería vivir si no tenemos un horario, un calendario. Sería un despiole vivir, un desorden, un caos total. Imagínense cómo haríamos para almorzar, cenar,
los servicios, se nos está llamando a cierta hora, tenemos un orden de cosas, ¿no es cierto? Y entonces Dios lo que hace es trabajar con el tiempo para ayudarnos a nosotros. En la teología hablamos de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Cuando hablamos de la trascendencia hablamos de un Dios que está fuera de la creación, que está solo, que es autosuficiente, no necesita de nada, no necesita de nadie. Y cuando hablamos de la inmanencia de Dios, es ese Dios trascendente, Dios de ahí afuera, introduciéndose en la creación, llevando la creación, cuidando providencialmente la creación y llevándola hacia el gol final, que es la glorificación de su bendito nombre por parte de todo y de todos. Una paciencia que aprende a esperar. Número 2, una paciencia que afirma el corazón. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos dijo en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este hombre del que habla Santiago tiene un corazón débil, tiene un corazón que no está firme, es inconstante. Un día está acá, otro día está allá. En el capítulo 1, verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de esa persona, dice, no es nada. Un corazón endeble, un corazón que no funciona. En el capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Los que habló en el capítulo 1, versículo 8. Y a esos les dice, purificad vuestros corazones. Así que noten cómo apunta a la médula del problema, el corazón humano, el corazón del hombre. En cuanto a los ricos, les dice que es un serio problema, ¿no es cierto?, en esta etapa de la que escribe Santiago, les dice en el capítulo 5, verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Se dan cuenta cómo este hombre martilla la condición del hombre, el hombre de Cristo y el hombre que no es de Cristo, y cómo el corazón juega un papel importante? Este señor nos dice que cuando espera debe ser una espera, una paciencia que afirme nuestro corazón cada vez más a las cosas de Dios. Es un poco lo que hablaba hace un rato el pastor Castrillo y otros hermanos, hablando en ese asunto de maduración, de santificación, de saborear más la cercanía de los aires del cielo en nuestra aventura con Cristo. Dice allí, hasta la venida del Señor, y que vuelvo otra vez en el versículo 8, en la última parte, dice, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, Santiago nos habla de la fe puesta en ese proceso hacia el día de Jesucristo. Número 3, una paciencia que tolera. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y luego dice, para que no seáis condenados. Y la razón es porque el juez está a la puerta. Así que este hombre lo que está diciendo es que seamos tolerantes, que seamos longánimos, sin quejas. No se quejen. Una de las cosas que tenemos en el cristianismo de hoy, que es una mala costumbre, siempre estuvo en la iglesia esto, es quejarnos unos a otros. Si viene un hermano que levanta la mano en la iglesia cuando cantamos, nos quejamos, decimos, es pentecostal. Ese es un saltarín, ¿no? Ahí entró un saltarín en la iglesia, pentecostal. Si entramos en una iglesia pentecostal y tenemos un bautista que entra a la iglesia y el bautista está parado y no hace nada, es ese bautista, está muerto, no tiene el Espíritu Santo, porque no salta arriba de los bancos. O sea, no es un saltarín. Si entra una persona que
un domingo no se puso una corbata para ir a la iglesia, es un desubicado. Y si va uno con corbata, dicen, ese es un fanfarrón, se viene a hacer el pintón a la iglesia. Si entra una mujer con un sombrero de alas anchas, dice, se cree una vedette. Y otra que viene sin cubrirse la cabeza, dice, está desobedeciendo a las escrituras. Y empezamos a mirarle toda la última pata a la sota, ¿no es cierto? Y yo digo, pero bueno, a ver, ¿la escritura dice que debemos mirarnos los detalles o debemos mirar a Cristo? Nos hemos acostumbrado a ser críticos del otro. Hay lugar para la crítica, sí. Pero cuando se convierte en una crítica de este tipo es nociva porque cuando criticamos estamos midiéndonos superior a la otra persona. Es decir, yo soy mejor que él. Y esa queja no funciona, no debe existir en la iglesia. Algo que me ha ido enseñando el Señor a través de los años es a mirar en las personas lo que el Espíritu Santo hace en uno. Esto tuvo su proceso y Dios sigue trabajando conmigo. Conocí una vez una persona que le digo, hermana, necesito que, se lo dije un sábado, hace años, ¿no? De esto, necesito que me prepare una torta para mañana en la iglesia. Y esta persona empezó, pero usted qué se cree que yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿por qué no me llamó una semana antes? Y me tiró un sermón tremendo, me dijo de todo. Y yo dije, bueno, pero todavía necesito la torta. Y ¿saben una cosa? El domingo estaba la torta. Unos podrían decir, qué falta de respeto, ¿cómo le va a hablar al pastor así? Y yo lo que vi es un corazón servicial. Lo otro sí, es de una persona que le falta madurez, ¿no es cierto? Pero digo, ya trabajará el Señor con eso. Pero lo que yo vi es el Espíritu Santo trabajando en ella. Se fue a su casa, después con la cara caliente, roja, ¿no es cierto? A lo mejor discutiendo con el marido, pero este tipo, ¿qué se cree que soy yo? Y qué sé yo, pero sacó la harina, agarró el bols, entró a dar vuelta, a lo mejor seguía despotricando, pero este tipo que se cree, que qué sé yo, que sé cuánto. Pero en su corazón el Espíritu decía, prepara la torta, prepara la torta, prepara la torta, sirve a tu Señor. Y al otro día nos comimos una rica torta, no mediocre, una tremenda torta, se trajo esta querida hermana, riquísima y bien hecha, nada de, bueno, me pidió una torta que se aguante con esta porquería, y me tiró una torta toda descalabrada, ¿no es cierto?, que se caía a pedazos, una flor de torta. No nos critiquemos, no critiquemos los defectos de la gente, no hay una sola persona perfecta en este lugar ni en ningún lugar en este mundo. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los cristianos, cuando escribe Romanos en el capítulo 13, le hace una tremenda acusación del hombre, tanto judío como gentil, en el capítulo 1 y capítulo 2. Y va cerrando los argumentos como si estuviese en una corte en el capítulo 3. Después léanlo en eso. Y verso 9 dice este hombre, porque al fin y al cabo no hay justo ni a un uno. Capítulo 10 en adelante dice, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y me llama la atención porque él nos dice, no hay justo, ningún justo, excepto yo, Pablo. Porque dice, hemos acusado que tanto nosotros, judíos como gentiles, estamos todos bajo pecado. Así que Pablo no es un fanfa que dice, ustedes están en serios problemas. Es lo mismo que como Pedro, ¿no? Cuando dijo, estos te van a mandar al patíbulo, pero yo no. Es el Pedro de antes. No, creció y aprendió. Y Pablo también. Pablo, cuando era un fariseo, sin duda que actuaba como fariseo. Yo soy mejor que todos los demás. De los gentiles son todos malditos. Pero aprendió que somos todos iguales. No hay ningún justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué autoridad tengo yo para juzgar los defectos de una persona? Defectos naturales. Lo que tenemos que juzgar es la obra de Dios, que tratemos de mirar los dígitos de Dios. Trata de concentrarte en lugar de las cosas negativas de una persona. Mira su corazón y mira a ver qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo con esta persona. Y te puedo asegurar que si tú te enfocas bien, vas a empezar a mirar las cosas que Dios está haciendo. Vas a mirar a Dios en el Espíritu, en esa persona, en lugar de la persona verde, a lo mejor, que todavía le falta madurez. Y cuidado, porque cuando nosotros condenamos, el juez
es el que vindica. Y dice que ese juez dice, para que no seáis condenados. Y nos dice, el juez está delante de la puerta. Ahora, toma nota que dice, habla de la venida del Señor, y nosotros pensábamos, ¿quién sabe cuándo viene? Pero mire que Santiago lo ve ahí nomás. Dice que está delante de la puerta. En otras palabras, el juez está a punto de torcer el picaporte y ¡prum!, meterse adentro. Lo que está diciendo, estén alertos porque en cualquier momento nos pescan con la mano en la masa y nos pueden agarrar en lugar de encontrarnos glorificando y alabando a Dios mientras lo esperamos y le demos un fuerte aplauso cuando entra por la puerta, tengamos que ver el rostro fruncido diciendo, contigo tengo que hablar algo muy serio y recibir la condenación del Señor. Una paciencia que tolera entonces las quejas y tolera sin hostilidad hacia el otro, ¿no es cierto? La hostilidad, a veces cínica, dice unos contra otros, y la razón es porque está el juez, que viene para indicar, hacer justicia. Número 4, una paciencia que sigue los mejores ejemplos. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y nosotros aquí, el escritor nos invita entonces a hacer una investigación histórica de los grandes hombres de Dios y que podamos ver cómo ellos caminaron con Dios, cómo condujeron sus negocios, sus quehaceres con el Señor, y que veamos la paciencia de esos hombres y que seamos imitadores de esa paciencia. Insisto en el libro de Hebreos capítulo 11, donde tenemos una de las mayores o más hermosas síntesis de la historia, donde la resume, la sintetiza o la atomiza en una forma extraordinaria y precisa. Y entonces este hombre nos está mostrando cómo esos hombres vivieron por fe, pacientes, soportando de todo, pero pacientes confiándose en Dios. Y nos dice en el capítulo 12 que teniendo semejante nube de testigos de estas personas que nos dieron el ejemplo, les dice el Señor, corran ustedes también con paciencia la carrera que tenemos por delante. Claro, hoy día se ha levantado un movimiento apostólico y un movimiento profético, y ¿qué hacemos? Imitamos malos ejemplos. Malos pastores, mala teología, malos slogans o clichés o qué sé yo, como le quieren llamar, ¿no es cierto? A veces decimos, hablaba con mi señora ayer, esta modalidad ahora que hay en las iglesias de haz un pacto con el Señor, haz un pacto con Cristo, hagamos un pacto. Pero ¿entendemos lo que quiere decir la palabra pacto? ¿Sabemos qué quiere decir pacto? ¿Sabemos que la Biblia nos habla de pactos unilaterales? Es Dios haciendo pactos, no nosotros con Él, sino Él haciendo pactos con nosotros. Hay todo un sistema teológico, se llama doctrina del pacto, para los más avesados, donde se estudia la dispensación de la historia a través de los pactos que hizo Dios con el pueblo. Jesús dice que cuando celebró la Santa Cena, y eso es siempre lo que decimos en todo el ritual, ¿no es cierto? Esta es la sangre o representa la sangre del nuevo pacto que Dios hace con el hombre, no que nosotros hacemos pactos con Dios. El hombre no puede hacer ningún pacto con Dios, no está en condiciones de pactar con Dios, porque es un hombre caído y que no tiene nada para ofrecer a Dios. Por lo tanto, Dios entonces de sí mismo lo que hace es pactar con el hombre. Si me obedeces, serás bendecido, le dice al Antiguo Testamento. Y ahora, si aceptamos la sangre del nuevo pacto, Cristo Jesús, Dios nos hace sus hijos, nos hace nacer de nuevo. Eso es. ¿Qué es eso de hacer pactos con Dios en la actualidad? ¿De dónde sacamos ese concepto? Pero sin embargo, seguimos esa teología y la repetimos como loros. Y no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo. Estamos imitando malos ejemplos, malos pastores, malos apóstoles, malos profetas. Había malos profetas en los tiempos de Santiago. Y este hombre por eso dice, hermanos, tomad como ejemplo de aflicción a aquellos hombres que tuvieron paciencia. Número 5, una paciencia que confía en Dios. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y acá quiero pararte. Voy a romper
la tradición, otra vez, porque a veces no se estudia más a fondo las escrituras. Noten que dijimos, si hacen memoria, que la palabra paciencia en el capítulo 5, verso 7 es, ¿se acuerda alguien? Es difícil la palabra, no importa si se acuerdan de la palabra, pero es macrotumía. Yo les digo esta palabra para que vean la diferencia, macrotumía. ¿Qué quiere decir? Longanimidad, ¿no es cierto? Ser longánimes. Pero tomen nota, no interesa si se acuerdan de la palabra. Por ahora, para el ejercicio que quiero hacer, es que entonces quiero que vean la diferencia. Cuando dice este hombre, observa bien qué interesante, Santiago dice, hermanos, tened macrotumía. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Quiero saber si los tengo a todos conmigo en este ejercicio. Tengan macrotumía, longanimidad, hasta la venida del Señor. Dice, mirad al labrador, la segunda parte del verso, aguardando con macrotumía hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros macrotumía y afirmad vuestros corazones. Verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de macrotumía. Todas son las mismas palabras. Pero cuando Santiago llega al verso 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la jupomoné. ¿Qué tal? Qué pena, ¿no? Que en la traducción se pierde esto, ¿no? Por eso es importante a veces, gracias a Dios que tenemos hombres que se quebraron la cabeza y tenemos léxicos y ayudas manuales y cosas que nos ayudan a meternos debajo de la mentalidad, del idioma, de la manera de pensar de aquellos hombres, porque nosotros hablamos un idioma distinto. Cuidado, la palabra de Dios no es la traducción en español, ¿eh? Esto es una traducción. La palabra de Dios fue inspirada en aquel idioma. Y entonces ahora nosotros, foráneos a esa cultura y a ese idioma, y cronológicamente también, estamos ubicados, hay un anacronismo histórico, entonces nosotros lo que hacemos es, en el ámbito de la lingüística, es tratar de entender el sentido de las palabras de aquel entonces, para que entonces, al entender ese lenguaje, podamos traducir a nuestro idioma y agarrar la idea, no la palabra, sino la idea que se quiere expresar. Entonces en español agarramos la palabra, en fin, sería mejor si traducen todo longanimidad, ¿no es cierto? Y entonces en esta parte traducen paciencia. Pero el ejercicio es para que vean que Santiago está dirigido por el Espíritu Santo y cuando llega al ejemplo de Job rompe la norma. Dice, con este es distinto el asunto. Los otros fueron hombres que soportaron por largos periodos de tiempo. Job no. Job perdió la paciencia. Sí, se bajó, pero no aguantó. Llegaron sus amigos, que de amigos no tenían nada. Mejor es perder amigos como esos, ¿no es cierto? Estaba el pobre tipo, perdió su familia, sus ingresos, de golpe, hasta la mujer perdió, porque no sé si después apareció la mujer de nuevo, o qué sé yo, qué pasó con la pobre mujer de Job, que a veces somos muy injustos con esa señora, ¿no? Porque inmediatamente decimos, pero ¿cómo se atreve esta mujer a haber dejado a ese pobre tipo tirado así, enfermo y llorando y qué sé yo? Y nos olvidamos de que la pobre señora acaba de perder a toda su prole, de golpe, la plata, y está ahora perdió hasta su marido, porque no sirve para un pito el señor ese, no sirve para nada, no puede ni siquiera sembrar un grano de nada. Así que la pobre señora tiene que cuidar a un hombre enfermo medio muerto, sin hijos, de luto, y tiene que salir a ganarse el pan. Así que imagínense, pobre señora, ¿no es cierto? Le caemos con un yunque a la pobre señora. Pero bueno, qué sé yo qué pasó con... Me supongo que quedó en casa porque dice que después tuvo más hijos, así que no dice que vino otra mujer, asumo de que era la misma mujer. Eso es especulación, ¿no? Pero lo que llama la atención es que cuando caen estas personas, empiezan a darle durísimo al pobre Job. Y el problema con todo el libro de Job es que Dios está tratando de enseñarnos la teología del sufrimiento. La vida de una persona, de Dios, por más justa que sea, sufre. Job cometió un gravísimo error teológico, igual que sus amigos. Y es por eso que Dios tuvo que tratar con Job. Todo el libro de Job apunta a el error de la teología de la prosperidad.
el libro de Job nos muestra a un Job justo pero equivocado. Un Job que creía que si él era justo y servía a Dios fielmente, Dios lo tenía que bendecir. Y las evidencias mostraban que era así. Tenía mucha plata, muchos hijos, era un hombre respetado y entonces se creía, yo soy un hombre justo. Dios dice que lo declara justo, ciertamente era un buen hombre, desde la perspectiva de los hombres era un buen hombre, desde la justicia de Dios, ojo, nadie es justo, no hay justo ni aun uno, dice Pablo. Miremos la antropología bíblica, no hay ninguno, incluso Job. Pero en cuanto a los hombres, no había ninguno como Job, era un hombre derecho, aplomado, justo, todo el mundo reverenciaba o respetaba a Job. Pero aunque era un hombre respetado, tenía errores en cómo Dios trata con la creación. Y entonces Dios tiene que ayudarle a Job a entender mejor, de aprender que Dios inclusive es Señor en medio de los problemas. Y entonces vienen los amigos con la misma teología y empezaron a decirle a Job, mirá, si vos estás postrado y perdiste tus hijos, qué sé yo, si ustedes en todo el libro van a encontrar este patrón, vos sos un desgraciado. Vos pecaste y y va elevando el vocablo, ¿no? Es que vamos leyendo el libro y lo acusan de alto pecado contra Dios. Y por eso es que está sufriendo. Y el pobre Job, cuando escucha a sus amigotes, que en lugar de venir a darle una mano, y a veces inclusive de aguantarle los desvaríos del hombre, porque Job empezó a despotricar contra Dios, inclusive a juzgar a Dios, diciendo, me doy cuenta ahora que Dios es injusto, porque a los malos y a los buenos los trata igual. ¿Qué justicia ni qué 8/4? Y entonces se estaba entendiendo mal cómo Dios opera. Bueno, estos hombres pensaban igual que Job y decían definitivamente, tú estás en pecado porque si no, no hubieses sufrido lo que estás sufriendo. Hoy muchos predican lo mismo, ¿eh? Cuando miramos a un cristiano que está sufriendo, le decimos, estás en bajo maldición, algo estás haciendo mal. La misma teología de Job y de estas personas. Bueno, de repente aparece, ¡puf! Dios dice, basta ya. Y entonces ignora a estos mequetrefes que eran los amigos de Job. Y lo agarra a Job y le dice, tú te vienes para acá. Y le dice, ahora ajustate el cinto y vamos a hablar tú y yo. Y lo interesante es que Job en todo el libro pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué lo otro? Y Dios nunca le responde a Job por qué hizo eso. Lo que le dice es, ¿dónde estabas tú, querido? A ver, cuando yo distendía los cielos. ¿Dónde estabas tú, Job? A ver, si sabes, explícame, vamos a medirnos tú y yo. Cuando yo le daba órdenes a las Pléyades y a las constelaciones en general. Voy a parafrasear, ¿no? Porque es un libro largo, léanlo en casa. ¿Dónde estabas tú cuando yo le daba órdenes a los ríos para que surquen el camino? Explícame, ¿me diste una mano para hacer eso? ¿Quién es el que le da de comer a los animales? Y comienza a describir la intervención de la providencia divina en la creación. Y luego empieza con los dramas. ¿Quién le da límites al mar, a las tormentas, los vientos, el tronar de las montañas? ¿Quién controla al leviatán? ¿Quién controla a estos animales fieros, a los cuales los hombres temen? Y los agarra por la nariz y los lleva a donde Dios quiere. Dice, ¿dónde estabas tú? Y entonces Job va escuchando todo esto y va aterrizando. Y va diciendo, yo metí la pata hasta el cuadril acá, ¿quién me saca de este lío? Y Job al fin se da cuenta que en medio de los problemas, en medio de las pérdidas, de la enfermedad, del dolor, Dios está en control. Dios está ahí. Y eso es lo que aprendió este hombre. Job se enojó con Dios porque no tuvo macrotumía. Tuvo paciencia, es decir, bajó, pero su paciencia tuvo un límite. No fue por largos periodos de tiempo. Y no tuvo macrotumía porque su teología era incorrecta. Y Dios tuvo que ajustar la lámpara, tuvo que ajustar el lente. Y fue solamente cuando Dios hizo el ajuste que entonces Job entendió. Y hay una de las frases más hermosas que encontramos en toda la Biblia, que salen de la boca de este hombre. En el capítulo 19 dice, ¿se acuerdan ustedes lo que dice este hombre? ¿Qué dice? Yo sé, a pesar de todo, yo sé
que mi Redentor vive. Se bajó al final. Sin entender, se bajó en medio del dolor. Después Dios entonces trata con este individuo, como ya les indiqué, una paciencia que confía, a pesar de no entender por qué, confía en Dios. Hermanos queridos, hoy nosotros le rogamos a Dios y decretamos que nos sane y declaramos sanidad porque no confiamos en Dios en medio de las pruebas. Es una piedad falsa. La persona que dice que una persona solamente es bendecida cuando tiene prosperidad no confía en Dios. Confía en lo que Dios da, no en lo que Dios es o en la presencia de Dios. La persona que confía en Dios dice en las buenas y en las malas, sea que me des o no me des. Allí, Señor, te alabo. Y este hombre llegó a entender eso. Yo no sé por qué Dios hace las cosas así. Creo que es un poco injusto, pero de todas maneras yo sé que mi Redentor, el que me redime, el que me vuelve a comprar, está vivo. Yo me estoy muriendo, pero Él no. Él está vivo. Un hombre con paciencia. Por eso la diferencia, vuelvo a repetir, entre el uno y el otro. Y entonces Santiago nos va a llevar al ejemplo supremo de paciencia completa en un grado superlativo. Y dice este hombre entonces, para terminar, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y toma nota de estas palabras, porque lo que está indicando es cómo Dios aguantó, cómo Cristo aguantó con paciencia el vituperio, el desprecio, la injusticia, el suplicio de todas nuestras cosas. Y dice que Él hizo todo eso, dice allí, verso 11, porque es muy misericordioso y compasivo. Misericordia quiere decir compasión por las miserias del otro. Compasión y misericordia. Y entonces, porque fue compasivo y misericordioso con nuestra miseria humana por causa del pecado, estuvo dispuesto a soportar con paciencia los dolores mismos de la cruz para darnos a nosotros esta bendita salvación y vida eterna. Hermano querido, te invito a sufrir. Suframos juntos. Cristo sufrió por nosotros. Y no hay otro ejemplo más hermoso que la persona de Jesús. Y pienso que todavía sigue sufriendo por nosotros cuando nos ve sufrir. Pero permite y usa esas pruebas para hacerte un hijo mejor, una hija mejor. Santiago termina diciéndole entonces a estos hermanos que aguanten, no estás solo. Y entonces nos quedan estas tres cositas. Uno, mientras esperamos la venida del Señor, debemos trabajar en la viña del Señor. Debemos poner muchísima atención en cómo nos conducimos. Debemos poner atención cómo nos tratamos como hijos de Dios unos a otros. Dos, debemos esperar que Él prospere nuestra labor en esta tierra, en este mundo. Y número tres, debemos tener los ojos en el precio que vendrá, no en el precio que nos ofrece el ahora, el mundo, sino en aquel precio que vendrá si somos fieles cuando venga el Señor. Quiera Dios que podamos llevar al corazón estos hermosos consejos que nos deja Santiago y que podamos salir de este lugar y que empecemos a caminar con paciencia, soportando, cristianos longánimos hasta la venida del Señor. Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado. Gracias, oh Señor, por haber sido paciente con nosotros. Desde los comienzos fuiste paciente con el hombre, lo debiste de haber destruido. La justicia lo demandaba así, pero tu amor manifestó otra cosa.
Con amor eterno nos has amado, Señor. Y de tal manera nos amaste, que diste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, oh Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a aguantar. Perdónanos por perder la paciencia. Perdónanos porque a veces bajamos la vista y ponemos las vistas en las cosas del mundo, cuando tú nos llamas a poner la vista en las cosas de arriba. Al salir de este campamento, Señor, al volver a nuestros lugares, ayúdanos, por favor, a continuar constantes, a ser longánimos en todas nuestras vidas, hasta el día que tú nos lleves a tu presencia. Nos ponemos en tus manos, oh Señor y Dios, pidiéndote todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén.